Amén. Si se dan cuenta en este versículo, hermanos, nos habla de asentarse, de edificar una casa. ¿Y cuántos no, y también lo personal, esperamos y buscamos edificar una casa, no? Y este personaje del que se habla es de Jacob. Y si hacemos un recuento como introducción a Jacob, nos dice la Escritura que hizo una estafa, algo malo hacia su hermano, por decirlo así, del capítulo 25. Engaña a su padre en el capítulo 27, huye por su vida, igual en el 27. Después es engañado él en el 29. Quiere establecer una reconciliación en el 33. Deshonrada a una de sus hijas en el 34. Dios está presente en su vida a pesar de todo en el 35. Ve morir a su padre igual en el 35. Sufre la venta de uno de sus hijos en el 37 y le llega una gran sorpresa en el 45. ¿Sí? Y si se dan cuenta en este pequeñito resumen, se parece a nuestras vidas, ¿verdad? Que tiene altibajos, tiene momentos felices, momentos alegres, pero eso que nos enseña a que la vida de Jacob es como una vida de nosotros, que en ocasiones acercamos mucho a Dios, en ocasiones no, pero vamos a meditar en lo inicial de Él, y para esto vienen unas preguntas. Y nos preguntamos, ¿por qué en ocasiones seguimos el consejo de los demás? ¿Qué nos lleva a escuchar el consejo de los demás? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra respuesta? Nuestra primera respuesta a ese consejo, de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Y si asumimos la responsabilidad de aquello de nuestros actos. Bueno, nos pasamos a Génesis 25, hermanos, del 27 al 34. Génesis 25, del 27 al 34. Lo vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que se habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un podaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer y de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Si nos damos cuenta, en este primer episodio de Jacob, podemos decir que tajantemente que hizo una estafa hacia su hermano, ¿no? Si lo vemos desde una perspectiva. Pero si lo vemos también desde otra perspectiva, vemos que Jacob lo declara en la Biblia como un joven quieto. También en otro apartado de la Escritura dice que era un joven íntegro. Lo hacemos la comparativa contra Esaú, y era un hombre cazador, amado por Isaac. Una característica que tenían las hermanas de aquel tiempo, que les enseñaban en casa las escrituras a los hijos. De hecho, por eso luego a temprana edad pues no se iban a los templos, sino que había la escritura que se daba de palabra. Pero
también vemos la división en ese sentido en los padres. Dice que Isaac amaba más a Esaú y Rebeca amaba más a Jacob. Isaac era un joven potranco, por decirlo en nuestros términos, y le gustaba cazar. Y Isaac tenía ganado propio en casa, ganado silvestre o doméstico, como se dice. Y Esaú iba por el ganado salvaje. Ajá. Y nosotros conocemos en la actualidad incluso el gusto de los animales. Cuando decimos, compramos un animal, un pollo comprado sabe diferente a un pollo de casa, ¿verdad? Entonces, si somos un poco detallistas en este sentido, ¿por qué a Isaac le gustaba la carne salvaje y no le gustaba la carne de casa? Algo raro, ¿verdad? ¿Qué tenía de diferente? Vemos en Hebreos, alguien que me lea Hebreos 12 del 15 al 17, y nos da otras características de Esaú. ¿Alguien fuerte? Fuerte. Mirad bien, no sea que alguno deje de pensar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o prófano como Saúl, que por una sola comida perdió su primogenitura. Aquí están atendiendo otras características de Saúl, y sobre todo declara la Biblia que no sea que por esos gustos alcancemos o no alcancemos bien la gracia de Dios. Pero indagando un poco más, ¿quién me pudiese contestar por qué obedecer la voz de una madre? ¿Se acuerdan? En el primer episodio es se hace la venta de la primogenitura. En el segundo episodio se burla también la bendición. Si ya conocemos el antecedente de cómo era Jacob y cómo era Saúl, después se dice que la primogenitura se recibía el doble de la heredad. Todos nuestros padres nos heredan, pero en ese tiempo al primogénito le daban el doble. También a la muerte del padre, el primogénito tomaba la dirección de la casa en todos los sentidos, en el sentido religioso, en el sentido administrativo y en el sentido legal. Entonces, con ese contexto, ¿cómo pudiésemos contestar a esta pregunta de ¿por qué obedecer a la voz de la madre? Rebeca. Ajá. ¿Por qué? Porque él estaba con ella en la casa y le ayudaba en las labores domésticas. Ajá. Proveía a lo mejor conocía de guisos, especialmente luego preparó un potaje, un guiso Ajá. para su hermano Saúl. Entonces, como estaba con él, Rebeca estaba con Jacob, entonces había mucha ayuda. Ajá. Entonces, normalmente, ¿a quién le voy a hacer caso para que siempre esté conmigo? ¿No? Siempre me he estado cuidando de ellas. Sí, y así somos, hacemos caso de las personas que están en nuestro contexto, ¿verdad? Pero ahora pongámonos en el pie de Rebeca. ¿Por qué esa decisión de decir, ¿sabes qué, hijo? Tú vístete como tu hermano. Vámonos a Génesis 27. Génesis 27, del 1 al 4. ¿Quién lo lee rápido? Y ahorita vamos a contestar esta pregunta: ¿por qué obedecer la voz de esa madre? ¿Quién lo lee fuerte? A ver. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. Y él dijo: He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus asnas y tu arraba y
Aquí estaba ya diagnosticando su muerte Isaac, y escucha a Rebeca, ¿verdad? Y dijimos que un antecedente de en aquellos tiempos es que cuando moría el papá, el primogénito era como el padre. Ajá. Y entonces, si nos ponemos en la postura de Rebeca, analiza y piensa, si Esaú va a ser el primogénito, pues yo no tengo esa relación con él, yo no le he enseñado lo que se debe, ¿no? Y veo más capacitado a Jacob porque está conmigo, y tal vez en esa capacitación, en ese tenor de que estaba con él, adiestraba en los consejos de la Biblia, o sea, de la Escritura. Y Esaú se iba. Entonces, démonos el derecho de la duda de que Jacob, y como lo describe al inicio, era un joven íntegro, quieto, y Esaú no. Si la primogenitura o el mando después de la muerte de Isaac quedaría con Esaú, ¿qué trazo iba a seguir en la historia del cristianismo? Como que nos hace un interrogante, ¿no? Pero fue por la gracia de Dios que dice de la descendencia de Jacob, no de la descendencia de Esaú, porque él era un hombre salvaje, le gustaba irse. Cuando yo, en una clase pasada que en la escuela dominical, Isaac tenía todas las provisiones internas en casa, no le hacía falta ir a buscar afuera para que vivieran, ya tenía ganado y eso, mas sin embargo degustaba algunas cosas del exterior. Y por eso, ¿por qué obedecer la voz de la madre? Quizá porque es la primera persona que tenemos en nuestro contexto. Si nuestra madre, si somos privilegiados de que nos está enseñando las Escrituras, pues qué bendición, ¿no? Y como padres analizan eso. También, si somos hijos, como padres nos identifican, este hijo sigue más a Dios, le hace falta. Y por ahí encamina la bendición Rebeca hacia Jacob. ¿Cuál fue la respuesta de Jacob? La inmediata, la que luego después de que le propusieron ese plan, ¿cuál fue la respuesta de Jacob? ¿Qué nos dice el versículo 11 del 27? ¿Alguien lo lea? ¿Cuál fue la respuesta? 27:11. Tú como hijo, si te proponen un plan, ¿tú qué responderías? Vamos a compararlo con la respuesta de Jacob. Ajá, el 12. Sí. Esa fue la primera respuesta que tuvo Jacob hacia su madre, ¿verdad? ¿Cómo me lo propones si somos totalmente distintos? Y eso lo dijo en un sentido físico, pero yo me imagino y me voy a dar el derecho de la duda que también mentalmente dijo, pues son características diferentes la de mi hermano hacia mí. Y estuvo en su mente presente de Jacob el riesgo de usurpar. Y dice que iba a traer maldición hacia él, ¿verdad? No se prestó al consejo rapidísimo, sino que tuvo su interrogante, su contraparte de lo que le dijo su mamá. ¿Y gracias a qué? A que estaba instruido. Entonces, después su mamá le dice, no, si algo tiene que pasar, algo malo, que la responsabilidad caiga sobre mí, y lo declara en los otros, versículos. Y con esto nosotros, como padres, ahora podemos decir los consejos que yo le doy a mi hijo, estoy adquiriendo la responsabilidad de los actos o consecuencias que se susciten. Ahí Rebeca se hizo cargo de toda la maldición en caso de que cayera.
¿Quién de nosotros como padres tiene ese valor? Yo aconsejo a mi hijo, pero que el consejo sea bueno o sea malo, su causa, yo asumo la responsabilidad. Entonces, pues algo que pensar, ¿verdad? ¿Fue entonces Jacob un engañador, hermanos? Versículo 19. Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como le dijiste, levántate ahora y siéntate y come de tu casa para que te dé comer. Ahí está respondiendo el plan de su madre. Y en una clase que nos daba el pastor, nos decía que teníamos que ser concretos, ¿no? Que nuestro sí sea sí y no aumentemos porque incrementa la mentira. ¿Y qué dice el 25? El 20, perdón. Entonces Isaac le dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? O sea, lo mandó a Esaú a cazar. Y él ya sabía porque degustaba de la comida de Esaú. Y dice: ¿se va a tardar 1 hora en ir allá, en que lo mata? Y le cae de sorpresa y dice: oye, ¿cómo es que tan rápido regresaste? ¿Y qué dice Jacob? Dios el Eterno me lo puso y por eso rápido vengo, no me costó trabajo buscarlo y apuntarle con la lanza, sino que Dios el Eterno me lo puso casi ahí. Le está aumentando, ¿no? Entonces quizá si Jacob se quedara en la primera situación del 19, quizá era hasta ahí el plan, pero hubo una indagación y él aumenta. Y dice la palabra que no tomemos el nombre de nuestro Dios en vano en un texto, ¿verdad? Pero él lo procura y dice que se lo entregó. ¿Qué influencia le damos a nuestros hijos? El plan se trazó a través de Rebeca, lo concreta Jacob, pero Jacob le aumenta. Entonces, ¿qué influencia le damos a nuestros hijos? Vamos ahora a ver que en el versículo 20, el nombre de Dios es usado. Quizá pudo haber puesto diferentes pretextos, ¿no? Pero ahí incluso pone a Dios. ¿El fin justifica los medios, hermanos? ¿Creen que el fin justifique los medios? No, ¿verdad? Aquí, ¿cuál es la invitación? Que tenemos que ser íntegros. Esa integridad que estaba tomando Jacob de la niñez y viendo a su madre que mejor la descendencia o el privilegio de ser primogénito se lo doy a Jacob porque veo en mi otro hijo cualidades negativas que no me van a llevar a algo bueno. Por eso tal vez la inquietud de Rebeca y decirle que sea Jacob, pero no agregar más al plan. Hay que esperar los tiempos de Dios. Hay oportunidades que se pierden y que casi nunca se recuperan. Casi esto no lo vivimos mucho, hermanos, pero la inclinación al mal no se hace presente en una persona y directamente te dice: ven a hacer idolatría. Eso nunca la maldad nos dice: luego vente y siéntate, ya inclínate, persínate o de una vez haz esto. No, el mal no es así. El mal se dice: deja de estudiar un poquito y al otro día otro poquito y ayer era un poquito y qué más otro poquito y cuando menos ya vemos, ya caímos en cosas que no son, ¿verdad? Entonces, que esta reflexión nos haga conciencia de que quizá el plan de Dios ya lo trazó y no lo conocemos, pero debemos de buscar la integridad, buscar lo que el Eterno
quiere a nuestras vidas y dejarnos moldear y no probar miscadas de poquito en poquito que nos hagan cambiar el gusto de nuestro paladar. Quizá Isaac probó la casa de su hijo y le empezó a gustar y a gustar y a gustar, y por eso ahora, como uno de sus anhelos antes de morir era probar aquello extraño fuera de su hogar. Quizá pudo él palparlo, pero dice, si analizamos todos los sentidos, dice que había perdido la vista, por eso lo iba a palpar, pero después lo escuchó, ¿verdad? Y dijo, oye, tú no suenas como mi hijo Esaú, pero dice, sí soy yo, pero como Isaac ya se había atrofiado de tanto poquito en poquito que tomaba, se dejó llevar y dijo, bueno, entonces es mi oído que anda mal. Y así que no caigamos en ese error, hermanos, de dejar de estudiar la palabra de Dios, de esas pequeñas, ¿cómo les puedo decir? Detalles tan pequeños que podemos decir, ay, fue un domingo nada más, ay, fue tantito, y al rato ya dejemos de perder la oportunidad, como lo dice Hebreos 12. ¿Qué responsabilidad tenemos para con nosotros? Y como padres, que aquí hay presente algunos, ¿qué responsabilidad tenemos hacia nuestros hijos? Bueno, que el Señor les bendiga. Voy a pedir a nuestro hermano Ismael que haga una oración para que Dios obre en nuestra vida y pues nos haga meditar y no menospreciar su gracia de nuestro Dios.